Hola, estamos en la sesión 2 y ahora nos toca ver la introducción al BIM. El BIM es el Building Information Modeling y es sobre todo una base de datos gráfica. La modelación de información para la edificación es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida. Lo podemos aplicar en diseños conceptuales, en diseño detallado. Lo podemos aplicar a nivel general o a un nivel detallado. Podemos aplicarlo en las decisiones de procura. También podemos aplicarlo en los procesos constructivos generando órdenes de trabajo a nivel muy detallado. Y finalmente en la operación misma y mantenimiento de la edificación. Se usan softwares dinámicos de modelado de edificios en 3 dimensiones, en tiempo real. Y tiene un fin importante, ser más productivos, más eficientes, tener mayor calidad, acercarnos con mayor calidad al producto y eliminar las pérdidas en los procesos de diseño, en los procesos de adquisiciones y en los procesos de construcción, pero también los elementos innecesarios en el producto, entregando sobre todo un expediente mucho más limpio y completamente compatibilizado. ¿Qué toma en cuenta? La geometría de la edificación, las relaciones espaciales y cantidades y propiedades de los componentes. Como es una base de datos, se ingresan elementos y no líneas, entonces se le puede dar propiedades y se puede cuantificar. Vemos acá ejemplos, y este es un condominio de viviendas que ya se construyó en Lima. Se puede ver gráficamente que se hacen cortes en la edificación, cortes muy útiles para el constructor. Estos cortes en 3 dimensiones permiten visualizar rápidamente detalles que normalmente nos tomaría mucho más tiempo con la tecnología CAD. Si nosotros queremos levantar un corte como este en la tecnología CAD, tienen que volver a dibujarlo nuevamente. En este caso es simplemente automático. Los cortes en 3 dimensiones permiten visualizar los detalles de la estructura para la edificación. Acá, este caso que muestro acá es un caso real en donde se levantó en BIM toda una edificación en obras civiles, una torre muy alta en Lima, y al levantarse y compatibilizar e ingresar los planos de estructuras y de arquitectura, se encontró este detalle. Si ven acá, existe un ducto en una losa superior que no se repite en las losas inferiores. ¿Qué había sucedido? En los planos de estructuras no consideraban el ducto que arquitectura sí consideraba. Y finalmente había un error muy evidente en el BIM, pero que si aplican las 2 dimensiones en la compatibilización, posiblemente tardarían muchas horas o días en encontrar estos problemas. Lo mismo ocurre en la misma edificación del mismo ejemplo, en el gráfico o en el costado de la discontinuidad de la placa en la parte inferior. Ustedes ven nuevamente que ingresando los planos de arquitectura y de estructuras, encontramos que la placa solo llega hasta el 2.º nivel. Uno de los planos se había olvidado de colocar el 1.er nivel. Estos errores, que sobre todo son errores de dibujo, son muy comunes en los planos y se detectan en la mayoría de los casos tardíamente, afectando directamente a la producción o a la construcción. Y hay algo más que hay que agregar. A diferencia de las fábricas, el proceso de consultas
y RFIs que se hacen en los proyectos de construcción tienen un largo proceso de respuesta. Pueden demorar días o semanas. Y si se desvía, puede ser más largo aún. No es como en las fábricas que los proyectistas trabajan para la misma empresa y tienen que responder inmediatamente. Acá, problemas de dibujo pueden realmente complicar la situación de construcción y generar problemas con los plazos y luego con los costos. Pero con el BIM se puede detectar más fácilmente y avisar y hasta plantear soluciones para que se tomen las decisiones tempranamente. Vemos acá un corte en una torre alta. La gran ventaja del BIM es que al ingresar elementos realmente se puede cuantificar los elementos. Entonces nosotros en este caso de acá podemos sacar las cantidades de concreto e inclusive de encofrados que se pueden utilizar después para el presupuesto y también para los metrados de los sectores en la etapa de construcción. Entonces, al introducir elementos en vez de líneas, se puede cuantificar inmediatamente los componentes de la edificación. Recuerdo antiguamente que un profesor me decía que nunca va a aparecer un software que reemplace el escalímetro. Bueno, ha aparecido y ayuda muchísimo a la presupuestación. Entonces, si uno se pregunta cuántas veces metramos durante el ciclo del proyecto, metramos en la etapa de presupuestación. Se metra nuevamente lo mismo en la etapa de adquisiciones. Se metra nuevamente en la etapa de planificación interna para hacer los sectores y finalmente se metra nuevamente para hacer el pedido de concreto y también para las valorizaciones. El esfuerzo de metrados consume muchas horas de diferentes organizaciones, de la supervisión, de la constructora, de los subcontratistas, etc. Sin embargo, si nosotros podemos utilizar el modelo y cruzar fronteras en las organizaciones, lo que podemos permitirnos es reducir radicalmente esos tiempos de metrados, reducir las horas staff de todas estas organizaciones y mejorar los costos de todos. Claro, hay que cruzar fronteras, pero es por eso que hay algo importante que tengo que decirles. Es mejor que el BIM esté acompañado de una gestión de integración. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es mucho más potente que el BIM esté implementado estratégicamente para todas las organizaciones y se pueda compartir el modelo para todas las organizaciones con un solo esfuerzo y un lenguaje común. Entonces, vemos acá nuevamente la edificación en donde se pueden obtener las cantidades de concreto, de encofrado, de concreto y de encofrado de la edificación. En este software en particular, encontrar los elementos de acero, las cantidades de acero, es un poco más difícil y es mejor modelarlo en otro software que existe en el mercado. Se muestra acá ahora en esta pantalla otro caso, el caso de un centro comercial, en donde el constructor fue invitado a planificarlo en una etapa de concurso, de licitación. Y el constructor lo separó en diferentes sectores. El sector verde, o le llamamos frentes, el frente verde, el frente rosado, el frente naranja, rojo, etc. Como el centro comercial es bastante grande, cada uno de estos frentes es como decir
una torre diferente, en donde había un equipo diferente que iba a construir la obra de manera paralela. Y ahora, en este frente que vemos acá, el rosado, encontramos que está separado ya por lotes o sectores. Sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, 5, 6, etcétera. Que aunque no tienen la misma geometría, lo que se busca es que tenga los mismos volúmenes para darle retos similares a las cuadrillas y generar los trenes de trabajo. Ahora lo vemos en 3 dimensiones. ¿Sí? En 3 dimensiones, en donde en algunas partes los vemos con losas y en otras vemos descubiertas las columnas. Muy importante, porque esto ayuda muchísimo para explicar la planificación. Recuerdo perfectamente cuando se presentó el presupuesto, el cliente observó que había un error en las cantidades de las cimentaciones. Error del cual lo revisamos, pero ya lo revisamos en 3 dimensiones y encontramos que las dimensiones de las zapatas eran exageradamente grandes. Si ustedes ven la proporción de las zapatas con respecto a las columnas, eran unas zapatas considerables. Entonces, es una gran ventaja levantarlo inmediatamente en 3 dimensiones porque pueden mostrar las cantidades, y en realidad no había un error en los elementos de cimentaciones, en las cantidades de las cimentaciones, sino que así era el diseño. Y gracias a esto se tomaron nuevas decisiones para cambiar el diseño. Bueno, los tomó el cliente para cambiar el diseño porque había un consumo o un excesivo metrado de cimentaciones. Bueno, propio del diseño que habían hecho, pero lo cambiaron finalmente a otro diseño. Eso es lo que demuestra las 3 dimensiones. Acá mostramos en esta pantalla cómo se separa solo las cimentaciones para llegar a cuantificar todas las zapatas. Vemos al lado izquierdo las zapatas, las cantidades de las zapatas, al lado superior las zapatas en 3 dimensiones y en 2 dimensiones al otro lado. Eso ayuda muchísimo. Y acá vemos las losas en los diferentes sectores y las losas con las cantidades que se muestran al lado izquierdo. El elemento visual ayuda muchísimo para las explicaciones y también para la toma de decisiones. Nuevamente sale el centro comercial con las losas y las cantidades. Nosotros podemos escoger qué elemento debemos generar el reporte de cantidades y lo logramos. Más adelante vamos a ver cómo se llega a compatibilizar las especialidades. Muy bien, ahora hemos hablado de cómo se ingresa la data para modelar edificaciones. Sin embargo, la forma como se diseña las edificaciones en nuestro entorno local tiene algunas particularidades que hay que tomar en cuenta. Vamos a pasar ahora a ver los principales tipos de edificaciones que se hacen en nuestro entorno local, principalmente en la zona urbana de Lima. Entonces, la tipología de edificación la podemos agrupar en edificaciones de viviendas multifamiliares, edificaciones de centros empresariales u oficinas, centros comerciales, hoteles, edificaciones de salud e infraestructura minera.
Veamos uno por uno. Las edificaciones de viviendas multifamiliares, porque en el Perú no se están haciendo exactamente viviendas sociales, sino se están haciendo viviendas económicas y como iniciativas privadas. Entonces, desde hace aproximadamente 15 a 18 años, 15, 17 años, se ha vuelto muy común las soluciones de viviendas económicas con muros de concreto y losas de concreto, como la que vemos en esta pantalla, y las más eficientes desde el punto de vista de costos son las de 5 pisos, como las que se ven acá, y se muestran edificaciones muy simétricas y repetitivas. En este condominio se ven hasta 11 edificios similares. Esta aplicación de diseño es porque se orientan hacia la economía, hacia la prioridad del costo en el triángulo de objetivos de los clientes. Y gracias a la simetría es que una serie de elementos son muy similares y se repiten continuamente. Ejemplo, las puertas. Si todas las puertas son de similares dimensiones, la economía de escala es mucho mejor, entonces las compras y los costos son mejores, como también con otros elementos como son las ventanas. Sin embargo, en esta edificación, las ventanas de las salas son algo más grandes debido a una solicitud especial del arquitecto. Entonces, la gran ventaja de hacer obras muy simétricas y repetitivas es que se permiten las compras a grandes escalas y también ayuda mucho más a generar lotes similares de trabajo para hacer estos trenes de trabajo. Entonces, estas soluciones no solo se han hecho en viviendas económicas, sino, como ven, los otros edificios son viviendas multifamiliares de nivel socioeconómico B+, en donde edificios de 14 pisos con 2 torres se han logrado hacer en solo 10 meses. ¿Por qué? Mucho ayuda los trenes de trabajo, pero también ayudan la racionalización de los procesos. Estas soluciones de muros y losas de concreto también llevan a soluciones de acabados racionalizados, donde se disminuye radicalmente los trabajos húmedos, los acabados húmedos. Entonces, como se ven acá, estos edificios ya no se notan, pero no tienen tarrajeos, sino son resanes nada más. Y la pintura no es látex, sino es texturada, en donde solo bajan a pintar una sola vez a la edificación y la vuelta del edificio no dura más de 10 días en pintado, lo que normalmente puede durar 25 a 30 días con el látex. Entonces, esta también se llevan a edificaciones de nivel socioeconómico B+, como la edificación que se ve acá con muros y losas de concreto. Entonces, ayuda muchísimo la simetría para viviendas económicas y también se puede aplicar en otro tipo de viviendas. Las obras de edificaciones del tipo oficinas o centros empresariales han evolucionado mucho en los últimos años gracias a nuevas tecnologías, y es que ahora están apareciendo oficinas de altos estándares que requieren también nuevos sistemas. Los muros cortina son mucho más sofisticados de lo que habían hace 15 años y también existen nuevos sistemas de data y de automatización en las edificaciones que hacen más compleja la construcción. Sin embargo, hay una característica importante: hay mucho más equipamiento que en las edificaciones de viviendas y los cerramientos de la torre normalmente son prefabricados, como son los muros cortinas, ¿sí? Y también existen 3 zonas muy claras de diferenciar, que son la subestructura, el basamento y la torre. Los centros comerciales son muy similares a los edificios de oficinas.
y también han tenido alta presencia en los últimos 10 años, se han construido muchos metros cuadrados de centros comerciales, pero tienen unas características especiales. Igual que los edificios de oficinas, solo se llenan de acabados las áreas comunes. Acá localmente las áreas de vendibles o de alquiler no se entregan acabadas, solo las áreas comunes. Importante. En cambio, en los edificios de viviendas contienen más área por metro, más acabados por metro cuadrado construido. Entonces, los edificios de centros comerciales son muy similares, con una gran cantidad de equipamientos, ascensores, chillers, etcétera, y también cerramientos prefabricados. Sin embargo, son edificaciones mucho más horizontales. Y si son mucho más horizontales, se pueden llegar a aplicar izajes para elementos prefabricados, como se hacen en los otros países. Existen casos de obras civiles completamente prefabricadas, con izajes de grúas telescópicas. Muy bien. Los hoteles y los hospitales son considerados, y las clínicas son consideradas las edificaciones más complejas debido a la gran cantidad de equipamiento, no solo propio de un edificio de alto estándar, sino también el equipamiento especializado que viene del rubro. En los hospitales y edificios de salud existe mucha especialización que debe ser incorporada dentro de la edificación, y en los hoteles también. Entonces, es un edificio de alto estándar con mucho más equipamiento propio del rubro. Muy bien. Entonces, y finalmente la infraestructura minera, que también se puede aplicar todos los conceptos de tren de trabajo, lotes similares y la constructabilidad. Entonces, las edificaciones regulares o irregulares de diferentes tipos pueden ser modeladas en el BIM, pero el esfuerzo de modelamiento es de muchas horas de trabajo que tienen un costo. Tiene sentido si nos generan mayores resultados o mejores resultados de acuerdo a las prioridades del cliente. Y también el BIM puede acompañar activamente a la constructabilidad en todas las etapas de diseño, inclusive en las etapas iniciales para la toma de decisiones del cliente. Como vieron en la primera sesión, en las primeras diapositivas, encontramos que existen una gran cantidad de órdenes de cambio de los clientes, y yo lo atribuyo a que toman decisiones muy tarde porque los que gestionan los proyectos no les dan las herramientas apropiadas para que tomen decisiones tempranamente los clientes, ya que los clientes no tienen por qué saber de construcción, porque son de otro negocio, son de otro rubro. Entonces, si le diésemos herramientas para que decidan, ayudaría mucho más. Y una herramienta muy importante es el BIM. Es una herramienta gráfica que les permite dar una opción de diseño u otra opción de diseño con sus cantidades, las cantidades de los materiales, y que finalmente se pueden costear rápidamente. Entonces le permite decidir tempranamente al cliente. Muy bien, entonces se van a generar con todos estos conceptos mejores resultados, pero debemos de buscar esquemas sostenibles en el tiempo, porque está demostrado que estos resultados sí existen y también se han demostrado acá en el Perú. Voy a mostrarles el esquema tradicional y la propuesta que hacemos y que vamos a desarrollar en todo el curso para volverlo sostenible en el tiempo. El esquema tradicional de costos de construcción es el propio costo de fabricación, es el costo más importante. El propio costo de construcción es el costo más importante. Pero luego
está el costo de la dirección, que nosotros le llamamos en los presupuestos los gastos generales del constructor. Y finalmente el constructor debe tener unas utilidades o ganancia. Al final, el cliente lo que está pagando es X más Y más Z, que es el esquema tradicional. Pero, aunque no hemos entrado a profundizar el tema Lean, les voy adelantando de que para cualquier proceso constructivo existen las famosas pérdidas, y es una gran proporción de pérdidas. Pérdidas por horas muertas, pérdidas por paradas, pérdidas por reprocesos, por muchos factores. Entonces, las pérdidas siempre están presentes en los procesos de fabricación y mucho más en construcción, por elementos muy difíciles de construir o que son elementos muy poco productivos, pero están presentes las pérdidas. La proporción es las 2/3 partes de los tiempos que ejecuta el constructor son consideradas pérdidas. Así de grande es. Y si nosotros la tomamos en cuenta en los costos de construcción, entonces vemos acá que tenemos un gran porcentaje de pérdidas y poco porcentaje que realmente agregamos valor al cliente. Entonces, un 70-30 aproximadamente. Si nosotros lográsemos intervenir en la etapa de diseño y aconsejar a todos los stakeholders, indicándole cuáles son los orígenes de las pérdidas, qué elementos nos hacen ser menos productivos, qué factores nos hacen parar constantemente, cuánto afectan las órdenes de cambio, por qué no tomar decisiones tempranamente, podemos mejorar los costos radicalmente y reducir la parcela de pérdidas radicalmente. Se puede hacer. Imaginémonos ese ideal de reducir las pérdidas radicalmente, no al 100%, pero sí radicalmente. Entonces, la parte que sí agrega valor, que va a estar presente siempre, y la parte que no agrega valor, van a reducir ese X en menos proporción. Entonces, vamos a hacer los costos de dirección con los mismos costos, y que se entiende que por ese esfuerzo que hizo el constructor avisando a todos, se entiende que el constructor va a ganar mucho más. La ganancia es mucho mayor a lo que se planteaba inicialmente. Mi opinión particular es que esto es muy idealista, porque para poder mejorar radicalmente y reducir las pérdidas necesitamos el concurso de todos, de los subcontratistas, de las cuadrillas, de los capataces, de la propia dirección de construcción, de los proyectistas, de la supervisión, del cliente y de la gerencia de proyectos, inclusive de los proveedores, de todos necesitamos. Y si podemos llegar a diseñar algo que contenga elementos que realmente se puedan construir bien y no contengan muchos elementos que no agregan valor a la edificación, realmente podemos lograr reducir radicalmente esas pérdidas. Entonces, pero es el concurso de todos, entonces todos deben ganar. Y el esquema que realmente funciona, y ya está funcionando en Estados Unidos y en algunos países de Europa, es que todos ganen, que realmente reduzcamos las pérdidas entre todos, incluyendo el arquitecto, el ingeniero estructural, el electromecánico, el eléctrico. Entonces que el constructor sí mantenga su staff, su tiempo, su costo de dirección, pero que gane lo mismo que está ganando siempre, pero que se mantenga sostenible en el tiempo. ¿Y saben qué? El más beneficiado va a ser el cliente y sobre todo el usuario final, porque el edificio se va a vender más barato y los departamentos se van a vender más barato o los alquileres de oficinas se van a vender más baratos.
Eso es un esquema estratégico de negocio. Ahora, existen para construir, para mejorar radicalmente, tenemos que solucionar algunos problemas generales, como es el problema de los pseudosindicatos, que tienen que estar solucionados antes de empezar toda la construcción con una estrategia bien formada. Existen muchos planos mal entregados, deficiencia e incompatibilidades en los planos, una gran proporción de problemas en la obra que generan paradas. Existen una gran cantidad de organizaciones involucradas, subcontratista 1, subcontratista 2, subcontratista 3, contratista general, proyectista A, B, C, D, y para las comunicaciones en verdad es muy larga y lenta. Y finalmente las pérdidas inherentes a la producción, y que según los japoneses son 7 tipos de pérdidas. La sobreproducción, producir más de lo necesario es considerado pérdida. Las esperas es considerada pérdida. Los inventarios, mantener mayor stock del necesario en la obra, consume espacio y guardianías. Los movimientos, los transportes y los trabajos rehechos son consideradas pérdidas, y finalmente el procesamiento de más o sobre estándares. Muy bien. Veamos acá un ejemplo rápido. Tenemos 11 edificios. Los 7 primeros, no, son 13 edificios, y los 8 primeros son de 4 departamentos por piso, y los 5 últimos son de 2 departamentos por piso. ¿Cómo empezar a programarlo? Yo les recomiendo generar siempre continuidad a las cuadrillas y hacer lotes nucleares. En este caso, trabajar de 2 en 2, de 2 torres en 2 torres. ¿Sí? Porque la supervisión de las dos torres nos puede consumir toda la jornada. Entonces, de cada 2 torres pasamos a las siguientes 2 torres y a las siguientes 2 torres, y después reducimos a 2 torres, pero de la mitad de tamaño, y también se va reduciendo personal. Entonces, vamos a generarle lotes similares de trabajo para que tengan aprendizaje las cuadrillas. Muy bien, entonces les he mencionado Lean. Les he mencionado el Lean, y vamos a tener todo un capítulo especial acerca de Lean Construction y de los principios de Lean Thinking. ¿Sí? Eso va a ser para la siguiente sesión. Pero sin embargo, ahora quiero introducir brevemente el diseño Lean, Lean Design. Ustedes habrán escuchado antes acerca de las teorías de gerencia de proyecto, Project Management, promovidos por el PMI. Inclusive tienen un libro de conocimiento donde hacen una serie de recomendaciones de uso de técnicas para planificar y controlar los proyectos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros planteamos en el diseño Lean es no solo la gestión de proyectos, sino la gestión de la producción. Aplicar las teorías de la producción en proyectos. Las teorías de la producción en la construcción, pero no solo en la construcción, sino en todas las etapas, para generar el Lean Project Delivery. El Lean Project Delivery. Entonces, el profesor Glenn Ballard propone 5 triadas para el Lean Project Delivery System. Es las triadas que ve acá. La primera triada es definición de proyectos,
la segunda es diseño sin pérdidas, la tercera es abastecimiento sin pérdidas, la cuarta es ensamblaje o construcción sin pérdidas y la quinta es uso. A diferencia de los métodos tradicionales de manejar los proyectos, nosotros estamos teniendo elementos comunes entre cada triada e incorporando nuevas gestiones. La primera triada tiene la definición de proyecto y en donde no solo se definen las necesidades del cliente y lo que es valor para el cliente, sino qué criterios de acuerdo a las regulaciones que hay y los conceptos de diseño. En la segunda triada, que es la triada de diseño Lean, diseño sin pérdidas, aparece un nuevo elemento de los cuales nunca se han tomado en cuenta, o por lo menos localmente no se toma en cuenta. No solo los conceptos de diseño y no solo el diseño del producto o de la edificación, sino también incorporamos el diseño del proceso constructivo. Diseño del proceso constructivo. En la etapa de diseño aparece un nuevo gestor o un nuevo proyectista que lo que hace es diseñar cómo se va a construir el proceso constructivo antes de empezar la obra y que esté completamente asociado con los conceptos de diseño y el diseño del producto. Y así se va a escoger mejor el elemento a utilizar en la edificación. ¿Va a ser losa aligerada o va a ser losa maciza? ¿Va a ser losa peraltada o va a ser losa plana? Entonces, todo eso se toma en cuenta acá. Aplicando el conocimiento del constructor en las etapas de diseño. Entonces, ¿quién debe hacer esto? El que más sabe de construcción, ¿no? Podría ser un ex constructor, podría ser un constructor, etcétera. Pero es aplicarlo acá. Aparece la triada de procura sin pérdidas o abastecimiento sin pérdidas y es definir cómo va a llegar el material a la obra para que sea la construcción lo más productiva posible. Existen los casos más evidentes de la prefabricación y diseñar para el prefabricado, no solo para que se haga el izaje a la obra, sino cómo se va a transportar el prefabricado a la obra, cómo se va a almacenar también. Entonces, no solo prefabricados, entonces acá se puede diseñar directamente cómo va a ser transportado los ladrillos, cómo se va a hacer el izaje de los ladrillos con pallets en la grúa y qué cantidades se debe llevar a la obra para hacerlo más económico y en menos tiempo. Entonces, todo eso se ve en el abastecimiento sin pérdidas. Entonces, para la construcción o ensamblaje sin pérdidas, la fabricación y la logística interna se toma en cuenta, las pruebas y las instalaciones o la ejecución de la propia obra. Y finalmente, para el uso, también se hace las pruebas y entrega, las alteraciones y la operación y mantenimiento. Todo esto lleva a una evaluación, unas lecciones aprendidas para volver a hacerlo con las mismas organizaciones en siguientes experiencias. Este Lean Project Delivery System se está aplicando ya en bastantes casos en Estados Unidos y también en países europeos y siendo un poco más reducida la aplicación, también se hace algo en el Perú. Pero esto es el concepto del Lean Project Delivery System. Ya han aparecido técnicas como es el Target Value Design o el diseño al costo objetivo. El diseño al costo objetivo toma algunas técnicas como es el propio costo objetivo, creado también en otras industrias, y consiste en que las organizaciones se siguen manteniendo, las organizaciones de proyectos se siguen manteniendo
independientes, el proyectista A, proyectista B, proyectista C y proyectista D, el constructor, los subcontratistas, etc. Sin embargo, todos trabajan en conjunto hacia un mismo objetivo, el costo. Y el costo se define con un estudio muy detallado. Entonces, se plantea un plan de negocio, se valida el plan de negocio, se fijan los objetivos en términos de costo y plazos, y sobre todo los diseños se orientan a los objetivos, tomando en cuenta esta triada, ¿sí? Entonces, los objetivos se alcanzan aplicando diseño de procesos constructivos, constructabilidad, alternativas de diseños, utilizando el BIM, y toda la construcción se hace con los diseños ya definidos antes de empezar, completamente compatibilizados. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.